Bienvenidos al canal Matemática 1, soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en Sistema de Ecuaciones 3×3 veremos método de determinantes. Bien, en Sistema de Ecuaciones 3×3 por el método de determinantes vamos a presentar este sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo lo más claro y rápido posible, ya que les dejé un video abajo para que puedan ver cómo se hacen los determinantes, pero explicando paso por paso. Por ejemplo, el valor de la incógnita x en este sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes se calcula por el cociente entre dos determinantes. Entonces lo primero que hay que hacer es raya de fracción, barra de determinantes arriba, barra de determinantes abajo y colocar los números correspondientes que ahora voy a explicar cuáles son. Bien, ese es el primer paso. Luego hay que colocar estas columnas. ¿Ven? A mí me gusta que, por ejemplo, a esta columna, vamos a ver si podemos manejarnos con lápiz. ¿Ven? Toda esta columna es la columna X. La columna de X. Así le llamamos. Toda esta columna, la columna de los Y. Y todas estas columnas, la columna de los Z. Bien, una vez que ya sabemos que esas son las columnas y que esta es la fila 1, ¿sí? Esta es la fila 2 y esta es la fila 3, y así sucede con el determinante que está abajo. Una vez que ya sabemos esto, bien, ahora vamos a ver por qué están esos números dentro del determinante, cómo lo pueden construir. Bien, fíjense, vamos con el puntero láser. Vamos a ir al denominador. El determinante del denominador está formado por los coeficientes de las incógnitas. Vamos al sistema. ¿Ven? Aquí. ¿Cuáles son los coeficientes de x? Fíjense que las x están encolumnadas, en columnas. Un 1, otro 1 y otro 1. Cuando no tienen nada, tienen 1. Esos son los tres unos que están aquí, en esta columna. Y aquí tenemos un 1, un 2 y un 3. Los ponemos aquí. Y aquí un 1, 3 y 4, que son estos que están aquí en esta columna. Mientras que en el numerador, el determinante fue formado así. En lugar de la columna de la x, van los términos independientes. Fíjense que abajo iban los coeficientes de x. Ahora se reemplazan los coeficientes de x por los términos independientes. Recuerden que esta columna es la columna de los términos independientes. Y va donde está la columna de la incógnita que queremos hallar. En este caso, x. Las otras dos quedan tal cual como están, que son los coeficientes de y y los coeficientes de z. Bien, hecho esta aclaración, en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes, vamos a volver a poner lo que habíamos puesto en la diapositiva anterior. X será igual al cociente o a la división de un numerador entre otro denominador, o bien una fracción donde el numerador es este determinante y el denominador es este otro determinante, como les expliqué en la diapositiva anterior que se ponían los números. Ahora bien, aplicamos la regla de un matemático que se llamaba Sarrus a los determinantes, es decir, cómo se calcula este determinante de 3×3 y este otro determinante de 3×3. ¿Qué hizo Sarrus? Fíjense,
Las tres primeras filas, recuerden que hablamos de filas y de columnas, son las mismas filas que tenía el determinante. ¿Ven? No se cambió nada. Pero estas dos filas, la fila 3 y la fila 4, son la fila 1 y 2 repetidas. Eso es lo que hizo Sarrus. Y en el denominador, lo mismo. Las tres primeras filas son las tres primeras filas del determinante. Recuerden que filas decimos a las horizontales. Vayan acostumbrándose a filas y columnas para cuando se vea el tema de matrices. Y estas dos filas son las dos primeras filas del determinante del denominador. Se repiten, ¿ven? Entonces, fila 1, 2, 3, fila 1, 2. Y arriba lo mismo. Ahora bien, ¿qué inventó Sarrus? Aparte de esto, ¿qué hizo con todo esto? ¿Cómo calculó el determinante que sabemos que nos tiene que dar un número? ¿Y cómo calculó el determinante del denominador que también nos tiene que dar un número? Hizo lo siguiente. Primero multiplicó las filas de izquierda a derecha y luego le restó el producto de las filas de derecha a izquierda. Lo que hizo fue diagonales de multiplicación en esta forma. ¿Y cómo las calculó? En sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes aplicando la regla de Sarrus, Sarrus hizo raya de fracción, multiplicó 9 por 2 por 4, 16 por 3 por 1 y así hizo con la otra flecha. ¿Ven? Luego hizo la multiplicación de las rojas, pero las cambió de signo. Por ejemplo, fíjense que el producto de estas rojas, de estas flechas rojas, da positivo y los cambia a negativo. Si hubieran dado negativo algunos números, los cambiaba a positivos. E hizo lo mismo en el determinante del denominador. Ahí está, ¿ven? Si ustedes lo pueden verificar, pausen el video y verifíquenlo. Estos tres primeros números son el producto de las flechas amarillas, sin cambiar de signo, tal cual de el producto. Y estos últimos tres números son el producto de las flechas rojas. Ahora bien, se calcula en el numerador y eso da este número menos este otro número. Y en el denominador nos da esto. Verifíquenlo ustedes también, pausando el video y calculándolo. El cálculo final es menos 4 dividido menos 1. Y eso nos da el valor de x, que es igual a 4. Bien, ahora vamos a pasar al cálculo de y. Y en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes vamos a calcular y en el sistema original. Este era el sistema original. Ya habíamos calculado x y decimos que y es igual al cociente entre dos determinantes como hicimos con x. En el denominador ponemos todos los coeficientes de las letras como hicimos en la diapositiva anterior. Así que pausar el video, volver a ver. Todos los coeficientes que están acá ahora están en el determinante. En el caso del numerador, en lugar de la columna de y, que es la que tenemos que calcular, ponemos los términos independientes, 9, 16 y 21.
En la columna de X, los coeficientes de X. En la columna de Z, los coeficientes de Z. Ahora bien, en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes, habíamos calculado que el determinante del denominador siempre va a ser el mismo, tanto para el cálculo de X como para el cálculo de Y y posteriormente para el cálculo de Z, es decir, menos 1. Pero en el numerador vamos a tener que aplicar la regla de Sarrus en la próxima diapositiva. Y en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes, teníamos esta operación, este determinante entre menos 1 o dividido menos 1. Obviamente vamos a aplicar la regla de Sarrus al determinante en el numerador y obviamente vamos a explicar qué se hizo, y si no se entiende muy bien, vuelvan de nuevo a la diapositiva anterior después de pausar el video y fíjense cómo hicimos el anterior. Estos números que están en el determinante del numerador siguen estando arriba, ¿ven? Las tres filas. Estas tres filas las colocamos aquí, ¿ven? Y aquí repetimos la fila 1, ¿ven? 1, 9 y 1. Y la fila 2, 1, 16 y 3. Luego aplicamos los productos en diagonal y le restamos los de la otra diagonal o de la contradiagonal. ¿Ven? Diagonales principales y la otra diagonal secundaria. Ahora bien, aplicamos los tres productos que ustedes haciendo los cálculos se van a dar cuenta que dan estos números y les restamos o cambiamos de signos los otros productos que están con la flecha roja. Obviamente en el denominador ya lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, es menos 1. Calculamos en el numerador dividido menos 1. Fíjense que la suma de los positivos da 112, la suma de los negativos da 115, se restan y el resultado es este que está acá. Y el final, es decir, Y, es igual a 3 como resultado final de esta diapositiva. ¿Ven? Así trabajamos en sistema de ecuaciones 3×3 con el método de determinantes, aplicando la regla de Sarrus al determinante de esta diapositiva. Y en sistemas de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes, vamos a calcular Z en el sistema original, que es este que está aquí. Dijimos que la incógnita era igual a la división entre dos determinantes. El denominador, que se forma con las determinantes, con los coeficientes de las incógnitas, es decir, los que están de este lado del igual, y el numerador, que se forma con los términos independientes en lugar de la columna de la letra que queremos calcular. Como en este caso, la columna Z está en los términos independientes, ¿por qué debemos calcular Z? ¿Ven? ¿Dónde se ponen los términos independientes? En la columna de Z. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular Z. Las otras dos columnas son iguales a los coeficientes de X y de Y. En la única que hemos puesto los términos independientes es en la columna de Z. ¿Por qué? Porque Z es la incógnita que ahora vamos a calcular. Ahora, obviamente, vamos a colocar en lugar del determinante del denominador menos 1 porque ya lo calculamos en la diapositiva anterior. Cualquier cosa, pausar el video y ver por qué dio 1 en las primeras diapositivas cuando calculamos X. Esto siempre va a ocurrir. Este número va a ser siempre el mismo para los tres cálculos de las tres incógnitas. Así trabajamos en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes. Ahora bien, en sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes, este era el cálculo que teníamos que hacer. Z se va a calcular por el cociente
entre un numerador y un denominador. Y el numerador es un determinante que obviamente lo vamos a calcular por la regla de Sarrus. Vamos a aplicar la regla de Sarrus al determinante en el numerador. Así, trabajamos el sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes. Aplicando Sarrus, obviamente, fíjense, el -1 queda en el denominador. En el numerador ponemos las 3 filas tal cual están y volvemos a repetir la fila 1 y la fila 2 como hicimos en las diapositivas anteriores. Luego, el producto de las diagonales de izquierda a derecha y el producto de las diagonales de derecha a izquierda con signo cambiado. Los expresamos en el numerador y nos da como resultado este cálculo. Ustedes pueden pausar el video, anotar todo e ir estudiando bien cómo hacemos cada paso. En el denominador quedaría -1. Los 3 primeros números son el producto de las 3 flechas amarillas. Los 3 segundos números o el segundo grupo de 3 números son las flechas rojas, el producto de las flechas rojas. Ahora bien, si queremos hacer las cuentas, la suma de los positivos menos la suma de los negativos, nos quedaría esta cuenta. Y ahora, si hacemos la división, nos quedaría que z es igual a 2. Y esta sería la tercera incógnita calculada en este sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes, donde aplicamos la regla de Sarrus al determinante del numerador, por ejemplo, en este caso. Ahora bien, el sistema de ecuaciones 3×3 por el método de determinantes, donde aplicamos la regla de Sarrus a este sistema de ecuaciones, las soluciones x igual a 4, y igual a 3 y z igual a 2. Ahora bien, supongamos que somos más ambiciosos y queremos saber si estos resultados son correctos. Lo que hay que hacer en primer término para saber si estos resultados son correctos y si son la solución a este sistema de ecuaciones de 3×3 por el método de determinantes, vamos a anotar la primera ecuación, es decir, esta que está acá, ¿ven? La vamos a colocar acá. Y luego, en lugar de las letras, ponemos los valores que nos han dado en la solución. Y fíjense que la suma da el segundo miembro, con lo que estas 3 soluciones satisfacen la primera ecuación. Veamos ahora, en este sistema de ecuaciones 3×3, la segunda ecuación. Vamos a ser un poco más ambiciosos y vamos a reemplazar las soluciones en cada término de la segunda ecuación. La x la reemplazamos por 4. En el segundo término, 2 por 3, que es el valor de la y, es 6. Y 3 por 2, que es el valor de z, es 6. Si sumamos estos 3 números, nos daría el segundo miembro. Quiere decir que aquí también verificamos que las 3 soluciones satisfacen la segunda ecuación. Y vamos por más, vamos a ser más ambiciosos. Colocamos la tercera ecuación, tal cual está acá, ¿ven? Debajo colocamos los valores que nos dan las cuentas, por ejemplo, x vale 4, 3 por 3, que es lo que vale y, es 9,
y 4 por 2, que es lo que vale z, es 8. Al hacer la suma nos da el segundo miembro, ¿ven? Quiere decir que también, en este caso, las 3 son soluciones verdaderas que satisfacen al sistema de ecuaciones 3×3 y lo hemos hecho por el método determinante aplicando la regla de Sarrus.